Hola mi gente, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí y yo espero que estén muy bien. En esta ocasión les quiero enseñar cómo yo coloreo un tono de piel claro que va mucho al tono rosado. Puede ser para dibujar un tono de piel de un bebé o de una imagen femenina que está muy maquillada o simplemente una persona que tiene este tono de piel. Van a ver que voy a dividirlo en tres partes: cuando la piel se ve mucho más clara, luego cuando es un tono como más mediano y cuando la piel está con mucha sombra o se ve muchísimo más oscura. Los colores que vamos a utilizar son los que ven en la pantalla. También recuerden que los dejo en la descripción debajo del video, cada uno de los colores: morado, el rosado, naranja y el amarillo. Y para difuminar vamos a utilizar los que casi siempre uso en mis videos, que son el tono blanco, el Prismacolor Premier, y el tono durazno claro. Vamos básicamente a utilizar los mismos colores, solo que voy a difuminar con colores distintos, y en el tono más oscuro voy a agregar un tono diferente. Espero que este video les sirva de mucho y vamos a comenzar. Voy a comenzar utilizando el color rosado, haciendo una primera capa utilizando este color como mi color base para este tono de piel. Quiero mencionarles, y es muy importante, que si ustedes están haciendo un rostro y el tono de piel tiene que ser un color muy claro, como este que ven acá y van a ver que voy a crear en la casilla número 1, pueden utilizar este tono de piel. Si ustedes ven que ese rostro tiene muchos juegos de luces y sombras, hay una parte del rostro que es demasiado clara y otras que de repente entre la luz y la sombra va subiendo de tonalidad o se ve en algunos puntos muy oscura, pueden utilizar la referencia del número 2 y el número 3. ¿Ok? Como también pueden simplemente utilizar el número 1 y ya, o el número 2 o el número 3 por separado. Pueden usarlo como a ustedes les funcione. Yo simplemente estoy dándoles las referencias de un tono de piel que es bastante claro y estoy subiendo de tonalidad, o sea, estoy haciendo 3 tonalidades de este mismo tono de piel para que lo tengan como referencia. Ya estoy terminando de hacer la segunda capa con el color naranja. Empezamos con el color rosado, luego el color naranja y de tercero vamos a colocar una capa del color amarillo. Cada uno de estos colores lo vamos a colocar con mucha suavidad, sobre todo el amarillo, porque el amarillo no lo queremos presionar mucho para que luego la piel no nos quede tan amarillenta. Así que el amarillo yo lo afinco un poquito menos. Ya después de haber mezclado estos tres colores, de haber colocado estas tres capas, vamos a comenzar con el color blanco. Vamos a hacer una primera difuminación. No vamos a afincar el 100%, vamos a decir que estoy afincando un 50% para que los colores se vayan mezclando entre sí, pero no voy a afincar muy duro porque quiero colocar más capas por encima. Si ustedes quieren que este primer tono de piel quede sumamente claro, lo más claro posible, no hagan una segunda capa, difuminen al 100% de una vez y les va a quedar una piel súper básica y sencilla y muy clara. Pueden colocarle un poquito de rosado por encima después al final, pero yo lo voy a hacer haciendo más capas por encima. Así que mezclé con el blanco, como ya vieron, y ahora estoy agregando un poco de color rosado otra vez. Voy a hacer una segunda capa de rosado, luego de naranja y un poco de amarillo. Y luego voy a difuminar al 100% con el color blanco. Haciendo una segunda capa hace que la piel tenga un poco más de grosor, de textura, que se noten más los colores. Es cuestión de preferencia, pero yo lo estoy haciendo de esta forma para que la piel tome muchísimo más realismo también. Ya después de haber hecho una primera difuminación con el color blanco, presionando en un 50%, por decirlo algo así, para que me entiendan. La textura del papel, como siempre, la van a notar diferente que al principio. Se le va a hacer como más fácil agregar las siguientes capas, así que tengamos cuidado cuánto vamos a presionar para que no sea exagerado y para que toda la textura de la piel quede completamente uniforme. Ahora sí, comencé a colocar el color blanco presionando al 100%. Estoy presionando bastante para terminar de sellar y mezclar todos los colores.
Y aquí se puede notar como todo está súper mezclado, uniforme, y incluso se ven residuos del color blanco en la hoja del papel por la presión que estoy haciendo. Después de hacer la difuminación, coloco un poco más del color rosado. Es solamente un toque, se nota muy poco. No sé si en el video se puede notar demasiado, pero sí le da como una tonalidad un poquito más rosada a la piel después de haber colocado el color blanco. Y ahora vamos con una subida más de tonalidad, sería la parte número 2. Básicamente es lo mismo, les voy a mostrar el mismo proceso, un poco más rápido. La única diferencia es que voy a difuminar esta vez con el color durazno claro en vez de con el color blanco. El color durazno claro va a hacer que este tono suba 1 o 2 tonalidades, esa es la única diferencia, ¿ok? Pero todo lo demás básicamente es lo mismo. Ven que ya estoy difuminando como hice con el color blanco, pero en un 50%, no estoy presionando al 100% para mezclar las primeras 3 capas que hicimos allí en todo el cuadro, para luego hacer la segunda capa y luego difuminar al 100% con este mismo color, el durazno claro. Así que les voy a acelerar un poco este video para que vean, porque es básicamente el mismo proceso. Agrego una capa de rosado, luego una capa del color naranja y por último voy a agregar una capa del color amarillo. Difumino con el color durazno claro, ahora sí lo voy a hacer al 100%. Con este tono hemos logrado subir un poquito más de nivel, un poquito más oscuro del 1 al 2. Difumino bien hasta mezclar muy bien todos los colores y que se vea completamente uniforme. Ahora voy con el tercer tono, que es un nivel más oscuro, y lo que lo va a diferenciar es el color que estoy utilizando ahorita, que es el lila. Recordemos que aquí ya teníamos los 3 colores básicos, rosado, naranja y amarillo, y ahora estoy agregando una capa del color morado y empiezo a difuminar con el color durazno claro al 50% sin presionar demasiado, porque voy a hacer más capas por encima. Ahora voy a colocar los mismos colores con la misma secuencia que siempre se ha hecho: el rosado, luego el naranja y luego el amarillo. Y por supuesto, de último vamos a colocar el lila o el morado. No presiono demasiado porque este color es bastante oscuro. Y ya finalmente difumino con el color durazno claro. Debo presionar bastante para que todos estos colores se mezclen muy bien hasta quedar completamente uniforme. Y vemos cómo sube de nivel el tono del 2 al 3. Podemos ver la diferencia entre los 3 niveles ya. Estos tonos pueden utilizarlo para los rostros que hagan en sus dibujos. Es bastante fácil de realizar, colores muy básicos y que se ven muy bien. Espero que este video les haya servido de mucho, que lo practiquen. Cualquier comentario o sugerencia pueden dejármelo debajo en la descripción de este video. Recuerden de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho para futuros tutoriales. Y nos vemos muy pronto. Gracias por estar aquí de nuevo y que estén muy bien.